Como siempre decimos, al único digno de alabanza y adoración, al que era, al que es y al que ha de venir. Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret. ¿Cómo están hoy? ¿También están? Gracias. Quiero que sepan que cumplí 59 porque ya llegué a un punto, ahora voy para atrás. Sí, no, eso es. Hoy en día todo es permitido. ¿Sabes? Hoy en día con lo del género yo puedo ser un niño de 14 años. Así que sea de 59 no tiene nada que ver. Pero he pasado un día bien chévere. Gracias por los mensajes de todos, ¿verdad? Que me han enviado y me hace muy feliz, ¿verdad? Sentir eso. Y pues me fui a almorzar con los amigos míos de la infancia, mis amigos de cuando éramos todos chiquititos, que todavía nos mantenemos juntos. Y cuando alguien cumple años, pues nos juntamos y el cumpleañero no paga. Pero hace 2 viernes atrás, sí, pagamos 2 porque 2 habían cumplido años y no habíamos ido y retroactivo me tocó pagar por 2. Pero sabes que hoy me mandé pidiendo. Dame de esto y esto. Entonces después me fui a recortar y dije, nada más un trimeíto nada más y no me cobró tampoco. Y no sabía que era mi cumpleaños. Cuando le dije que era mi cumpleaños, pues también. Dios es bueno. Y, ¿verdad? Cuando miramos para atrás, ha pasado el tiempo, pero no ha pasado en vano, ¿verdad? Porque el Señor se pone al día. Aunque uno empiece tarde y uno descubra todo esto tarde, el Señor se pone al día. De momento te da un intensivo, un fast track y te lleva a donde Él quiere en el tiempo que es. Porque acuérdate que Él es el dueño de los tiempos. Bueno, continuamos con el estudio de Comprendiendo el Antiguo Testamento. Vamos para el número 4 y yo les había dicho la semana pasada que íbamos a hablar hoy de los sacrificios. Porque, como les expliqué desde un principio, es importante nosotros entender el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo. O sea, y el Nuevo Testamento, obviamente usted tiene que, ¿verdad?, analizar bien que los 4 evangelios es el ministerio de Jesús. De eso se basa, todo se basa en esos 4 libros. Obviamente después tenemos, ¿verdad?, el libro de los Hechos, que es el libro de cuando la iglesia nace, y después las cartas, la mayoría de Pablo, ¿verdad?, y de algunos de los otros de los apóstoles, donde son exhortaciones a la iglesia de cómo debe funcionar la iglesia. Pero usted tiene que entender bien a Jesús, y esa es la parte más clave, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis se trata de Jesús. Y entonces cuando entendemos todas estas cosas que creo que, ¿verdad?, hemos tocado varias partes importantes como la creación. Tocamos el pacto de Noé, ¿verdad? La parte que fue de Noé. Tocamos a Abraham, también el pacto con Abraham, y sumamente importante porque el pacto de Abraham se cumple cuando Jesús resucita. O sea, es importante que usted sepa eso, que eso no fue en vano y por eso Abraham es tan importante. Y hoy pues es bien importante que nosotros entendamos la parte de los sacrificios. Y vamos a hacernos 4 preguntas un momentito. Y las 4 tienen una sola respuesta. ¿Ok? No es imposible para un Dios santo poder funcionar con gente pecadora. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿debe Dios bajar sus estándares aunque lo quisiera? ¿A qué se refiere esta pregunta? ¿Usted se acuerda cuando en la escuela tenían que bajar la curva? Porque nadie llegó a ciertos puntos, pues entonces bajaban la curva para que pues entonces tendrá Dios que bajar los estándares para poder funcionar con un pueblo pecador. ¿Podría el pueblo de Dios vivir sin pecado para poder disfrutar de la presencia de Dios? La respuesta a las 4 preguntas es no. Ninguna de ellas es posible. Dios no va a bajar los estándares. ¿Sabe? Nosotros como ¿verdad?, el ser humano tiene naturaleza pecaminosa. O sea, eso no hay manera que lo quite. Por más que andemos en santidad, siempre en algún momento vamos a fallar. Y eso Dios lo entiende, ¿verdad? Y
¿cómo es posible que un pueblo pecador, verdad? Pues no. Pero hubo una solución de parte de Dios. Y la solución fue los sacrificios. ¿Sabe? Los sacrificios cubren estas 4 preguntas que yo acabo de hacer. Dios no tiene que bajar los estándares. No lo tiene que bajar, ¿ok? Porque el detalle es que alguien tenía que pagar por el pecado. Recuerden lo que el Señor les dijo. Dios le dijo a Adán y a Eva: porque si prueban de ese fruto, ciertamente muerte espiritual. Pero entonces el pecado comenzó ahí y nunca ha salido. Y nunca va a salir de la tierra hasta que Cristo no venga y venga todo lo que tiene que pasar. No va a pasar. Por eso los sacrificios. Alguien tiene que pagar. Para poder entender la cruz de Jesús, es importante que nosotros entendamos los sacrificios del Antiguo Testamento. Porque el sacrificio de Jesús en la cruz, o sea, la muerte de Jesús en la cruz, es la continuación del concepto de sacrificios del Antiguo Testamento. Es la continuación, usted va a ver, usted lo va a entender aquí, porque es importante que usted entienda eso. Yo lo he explicado aquí muchas veces, y desde el principio de la iglesia, que yo no entendía por qué Jesús murió en la cruz antes de venir a Cristo. ¿Alguien lo entendía? Yo no creo que nadie lo pueda entender. Pues lo único que dice, qué malo esa gente, qué malo los romanos eso y los judíos eso es lo que podía decir yo, esa gente era mala. Bueno, cuando a mí me decían que Cristo murió por mí, yo le digo, bendito, pero ¿y por qué lo hizo? Porque yo no entendía, pero una vez yo comprendí, yo me metí a buscar y entendí el concepto de los sacrificios. Entonces pude entender qué fue lo que hizo Jesús. Y entonces dije, wow, ahora entiendo el amor de Dios para mí, ¿ok? Por eso es tan importante que usted lo entienda. Nosotros creemos que la muerte de Jesús, ¿verdad?, fue el pago por nuestros pecados para poder tener una relación con Él. Eso es lo que todo el mundo creemos, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que aparenta ser. Pero realmente nosotros entendemos eso. Y es importante que usted mismo se conteste la pregunta si realmente usted lo entiende, porque yo necesito que usted lo entienda. O sea, todo esto yo lo estoy haciendo porque tenemos que entender todos estos conceptos para entender a Jesús, para entender el propósito de Jesús en la cruz y el de haber caminado por aquí por la tierra, ¿verdad? No fue una ocurrencia de Jesús de momento de resolver el problema. Él, pues me voy para la cruz. O sea, que dijo de momento, ay, déjame bajar. No. Esto fue un plan perfecto desde Génesis hasta llegar a Jesús y la implementación del concepto del sistema de sacrificio en el pueblo de Israel fue con la intención de que Jesús pudiese venir y se entendiera el concepto que quiso hacer, lo que quiso hacer Jesús, ¿ok? Jesús se ofreció basado en el sistema de sacrificios, por eso Él dice, yo voy. No es porque, ay, bendito, qué bueno es eso. Todo es planificado por Dios. Los sacrificios se ven a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Lo único que en poquito Abraham hizo sacrificios, lo vimos aquí. ¿Se acuerda el pacto? Cuando ratificó el pacto, que hicieron los sacrificios y picaron los animales por la mitad y caminaron. Si usted se acuerda de eso, ¿verdad? Pero si vamos al principio, cuando comienza el pecado, Dios buscó rápidamente una manera de resolver. Recuerde cuando ellos comieron del fruto, usted se acuerda que ellos se escondieron. Y Adán, ¿dónde tú estás? Adán, ¿dónde tú estás? ¿Por qué te escondiste? Porque nos vimos que estábamos desnudos y nos escondimos. Nos dio vergüenza. Eso es tipo de pecado. Ese es tipo del pecado. La vergüenza por la desnudez de ellos.
¿Y qué pasó entonces en Génesis 3:21? Génesis 3:21. Dice: y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Y yo le pregunto, ¿y de dónde salieron las pieles? ¿Las fue y las compraron allí en la Quinta Avenida? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? Pues tuvo que matar un animal. Y yo en algún lugar leí que las pieles estaban mojadas, húmedas cuando se las pusieron. ¿Qué es lo húmedo? O sea que desde Génesis 3 ya está establecido la excusa que hace Dios. Pecaron, déjame cubrirlos. Los sacó del huerto y se fue con ellos. Porque si usted lee Génesis, usted se da cuenta que cuando él los saca del huerto y pone el ángel y pone aquella espada así para que nadie entre ni salga del huerto, Dios estaba fuera con ellos. Porque ese es nuestro Dios. Un animal tuvo que morir para cubrir la vergüenza de la desnudez, para poder cubrir el pecado. Recuerde, hermano, que alguien tenía que morir en su lugar, porque si comen del fruto ciertamente morirán. Pues no murieron, otro murió por ellos. 2 animales murieron por ellos. Y recuerde lo importante de, bueno, no te adelante. Inmediatamente que entró el pecado, Dios empezó a tratar con el pecado. ¿Ok? Cuando vemos la vida de Abraham, es importante comprender que cómo funcionan los sacrificios, porque aquí nos dieron un ejemplo de la base de los sacrificios y que tiene que ver con Jesús. Y necesito que lo entienda, por favor, vaya conmigo a Génesis 22. Versículos unidos, vamos a leer. Dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Dios te va a pedir cosas así. A ver, ¿dónde tú estás? Pero la demostración que hubo aquí del sacrificio, que es algo que queremos, a donde queremos llevar, es importante porque usted tiene que entender que le está pidiendo el hijo de la promesa. Hay varias opiniones de la edad que podía tener Isaac. Unos dicen que tenía 17 años, otros dicen que tenía 20 y pico, otros dicen que tiene 30. No sé, porque no lo especifica. Se puede llevar a la cronología de los eventos, cómo van poco a poco, y analizar el año en que se supone que ocurrieron, pero no se sabe. Pero si Abraham tenía 100 años cuando tuvo a Isaac y ya tenía 17 o 20, ¿sabes? Ya había corrido un tiempo. ¿Qué había pasado? O sea que comenzar de nuevo, aunque Dios puede hacer todas esas cosas, pero eso no era. Pero entonces, ¿por qué Dios le pediría algo así? ¿Qué quería establecer Dios con este evento? Porque después le dijo, no le hagas daño. Por eso, pero es que Dios sabe todas las cosas. Es que había una enseñanza que nosotros tenemos que ver hoy aquí sobre eso. Sí, tiene que probar su fe. Por eso es el padre de la fe. Pero es importante que nosotros entendamos que esto nos lleva a Jesús. Te voy a explicar. Aquí Dios está estableciendo, puedo aceptar un sacrificio humano. Él no le pidió el mejor cabrito, o no le pidió el toro aquel que tenía por tanto tiempo, o la vaca aquella grande que tenía. No, Dios le dijo, dame a tu hijo, un humano. Ya Dios está estableciendo, un día el humano va a ser válido. Y no es que la gente se vaya, por favor,
No, esto no está diseñado para que la gente sacrifique humanos, sino que era lo que iba a ocurrir tiempo después para el plan de redención. Segundo punto, se acepta sustituto. Recuerde que esto es antes de Moisés. Esto ocurre muchos años antes de Moisés. Esto es Abraham, todavía no ha nacido Isaac, es joven, todavía no ha nacido ni Jacob. ¿Ok? Y el tercero, y el más espectacular, resurrección. Estaba condenado a muerte. Él estaba condenado a muerte. Pues vivió. Recuerde que cuando él le dice, él va a levantar la mano contra el niño joven, para, y hay un cabrito, pues hay sustitución. ¿Sabe? Alguien puede sustituir. Acuérdate que es antes de Moisés. Ya está establecido que puedo aceptar un hombre que va a ser Jesús un día, que puedo aceptar un sustituto que va a ser un animal, y que hay resurrección. Entonces, en la primera parte del Antiguo Testamento, los sacrificios se ven ocasionalmente, como todo esto que acabamos de ver, pero con la ley se convirtieron en parte integral de la vida de Israel. Ya el sacrificio, esto era constante, era parte de la vida, era parte de todo lo que tenía que hacer Israel para poder funcionar como el pueblo que Dios quería. Esto dictaba su vida, gobierno, el comportamiento moral y sus prácticas religiosas y ceremoniales. Esto cubría los sacrificios. Bien importante. Se convirtieron en parte integral. O sea, tú le hablabas a cualquier judío de sacrificio y sabía. Te sabían todo. Recuerda a dónde nos quiere llevar el Señor, ¿ok? Era específica la ley. La ley decía cuándo se sacrificaba, qué se sacrificaba, cuando eran ofrendas quemadas o no quemadas, y cada tipo de ofrenda tenía una función diferente que no podemos entrar en ellas ahora, pero escudriña para que usted busque y vea cada cosa que tenía un significado, cada cosa. Y estos sacrificios estaban diseñados para mostrar gratitud a Dios. ¿Ok? ¿Está conmigo? ¿Son 2, 3? Ok. Esto se conocía como expiación. Expiar los pecados, ¿verdad? Teológicamente esto tiene una connotación muy importante porque se refiere a reconciliar, enmendar lo que salió mal y restablecer la paz donde no la había. Por eso el nombre expiación. Eso es lo que quiere decir. Aquí vamos a arreglar algo a resolver algo como cuando su hijo rompe un cristal de un carro y lo llaman a usted y usted tiene que pagar el cristal que rompió su hijo o cualquier otra cosa. Yo nunca hice eso. Yo rompí el carro completo. Ay, Señor, perdón. La expiación permitía a las personas que estaban distanciadas de Dios por causa de su pecado volver a disfrutar de estar en paz con Dios. O sea, porque ya ellos entendían que cuando venían y hacían su sacrificio, por lo menos el Señor les decía, me cubre mis pecados. No es perdón de pecados, quiero que lo sepa, es cubrir los pecados. No había perdón de pecados todavía. Y entonces, cubre mis pecados y ya tú dices, por lo menos por un tiempito puedo estar en paz con el Señor, ¿verdad? El sacrificio de animales les dio a los israelitas una forma tangible de mostrar su aflicción y deseo de tener una vida restaurada con Dios. Y eso era bien importante que usted lo entienda. ¿Sabes por qué? Porque llegó el momento que el pueblo pecaba a sabiendas de que un sacrificio lo podía resolver. Y no es lo mismo. No es lo mismo que yo peque porque como nosotros nos pasa de momento, dígate, Señor, perdón, que yo hice. O sea, a veces decimos cualquier cosa, actuamos de una forma que no es a propósito porque queremos perder, no es nuestra vida. Pero ya hay personas que entienden que yo le pido perdón a Dios. Voy a tirar una canita al aire y le pido perdón a Dios. No funciona.
Pues este pueblo llegó el momento en que ya pecaban porque iban con el becerro, con el cabrito. Vámonos, ¿sabes? voy a tirar una canita al aire con el cordero para irme por ahí mismo para el templo. ¿Entiendes? Y en eso se convirtió. Por eso es que era importante que esto tenía que ver, cuando yo hacía el sacrificio, tenía que venir con mi corazón, ¿qué? Contrito y humillado, como dice el Salmo, para que pueda recibir realmente. Y eso le dio ira a Dios. Eso es otro cuento que no podemos entrar ahora. Pero usted lea para que usted vea. Al igual que ellos, nosotros tenemos que tener toda nuestra confianza en el sacrificio. ¿En cuál sacrificio? Por eso nosotros ahora, si fallamos, no tenemos que matar un cordero. Nosotros vamos al sacrificio, vamos a la cruz. Nosotros vamos a la cruz, que es donde está el sacrificio, pero ya tú sabes cómo tiene que ser. Entonces, esto es un recordatorio gráfico del pecado, el evento. Una de las características más básicas del sacrificio era la sangre. Eso era sumamente importante porque había un ritual con la sangre. ¿Ok? Estoy tratando de cubrir lo más posible. Porque la sangre hacía más efectivo el sacrificio. ¿Ok? Levítico 17:11. En Levítico está toda la ley. Léase Levítico. Léala en la Nueva Traducción Viviente para que lo entienda mejor y va a ver qué espectacular se saca de ahí. Oye lo que dice Levítico. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Ok, vamos al evento. El tabernáculo y el templo estaban en tres partes. Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Aquí se limpiaba el animal, se mataba el animal, ahí también se quemaba cuando había que verla, se cogían las cenizas. Hay unos eventos que yo estoy tratando de un día poder hacer una enseñanza sobre el tabernáculo, porque el tabernáculo es espectacular y también es Jesús. Aun cuando tú lo miras de arriba es en forma de cruz. Es espectacular. Pero entonces, solamente una vez al año se podía entrar al lugar santísimo y solo podía entrar el sumo sacerdote. ¿Ok? Aquí en el lugar santo, pues sí se podía entrar y estaban los panes de la propiciación, el candelero, que todo tiene un significado especial, cada uno de esos eventos, que todos llevan a Jesús. Pero entonces, cuando llegaba ese momento, el sumo sacerdote tenía que entrar con la sangre, ¿ok? Y la sangre tenía que tirarla sobre el arca del pacto, que era una caja de cierta medida específica, forrada en oro con dos querubines, dos ángeles que se chocan hay diferentes personas que lo han dibujado y lo hacen entendiendo más o menos cómo era, ¿verdad? Por ahí adentro estaban las tablas rotas. ¿Te acuerdas cuáles son las rotas? Las que Moisés tiró. Estaba maná y estaba la vara que reverdeció de Aarón. ¿Qué fue la vara que reverdeció de Aarón? Que en un momento dado, ¿quién va a ser el sumo sacerdote? Tiren las varas ahí y la de Aarón se reverdeció. Y esa fue, tú eres el sumo sacerdote por eso. Y entonces esa estaba guardada. Y se cree que es posible que los huesos de José estuvieran ahí también. ¿Ok? Pues entonces ahí era que vivía la presencia de Dios. Pero nadie podía entrar. Nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y no me quiero adelantar. ¿Ok? En cada sacrificio, que eran frecuentes, debía morir un animal y su sangre fluía derramada sobre el altar. Entonces imagínate esa escena. O sea, en esas cosas había sangre por todos lados. O sea, cuando el templo en Jerusalén, esa parte del patio, eso era gente haciendo fila porque habían sacrificios constantemente, pero el de todo el pueblo era una vez al año, en el Yom Kippur. ¿Ok? Al ser testigo de esto, vas a recordar, cuando veas toda esa sangre, y si te la pones en la película,
Analiza toda esa sangre tirada, porque había momentos que la sangre se tiraba así al pueblo y le caía la sangre al pueblo. Imagínate todo eso. Hay gente que ve sangre y sale corriendo. Hay gente que no puede ver sangre. Vas a recordar la seriedad y las consecuencias del pecado. Recuerda que alguien tuvo que morir. Ese alguien fue un animalito, pero algo tuvo que morir en sustitución tuya, y no porque sea un animalito, pues es bueno, ¿verdad? El día de la expiación, como te estaba diciendo, era el Yom Kippur, que era el día del perdón. Recuerda que se perdonaron hasta las deudas y un montón de cosas que no vamos a entrar ahora, pero aún hoy los judíos celebran esa fiesta del Yom Kippur. Dios consideraba expiados los pecados de su pueblo ese día y les permitía habitar con él. ¿Por qué? Porque te está diciendo, si están cubiertos los pecados, podemos compartir, que fue la pregunta que te hice al principio. ¿Puede un pueblo? Sí, a través de los sacrificios. Levítico 16, léelo cuando pueda. Ahí están todas las instrucciones, todo lo que yo te acabo de explicar ahí ahora, todas las instrucciones que dio Dios para el sacrificio y lo que tenía que hacer el sumo sacerdote y lo que tenían que hacer. Porque el sumo sacerdote tenía que matar eran tres animales. Era un buey de estos bien grandes, que era el de los pecados del sumo sacerdote. Después era el otro animal, que eran los pecados del pueblo. Y estaba el otro animal, que es el que yo le he explicado, el otro corderito, que era el que soltaban. ¿Se acuerdan? Que le cruzaban las manos, pasaban el pecado del pueblo a ese, y este era el que sacrificaban, y el otro lo soltaban. Pues eran tres sacrificios lo que tenía que hacer. ¿Cuántos habían en la cruz? En el Gólgota ese día. Qué casualidad. Ok. Tenían que hacer un sacrificio para poder entrar en la presencia de Dios. El pueblo estaba afuera. Cuando el sumo sacerdote entraba a llevar el sacrificio del pueblo, recuerden, primero mataba un toro. Esos eran los pecados del sumo sacerdote. Después tenemos la ceremonia del Cordero Pascual, que yo le he explicado a ustedes, que es Barrabás. Ese evento del Cordero Pascual, que el sumo sacerdote cruzaba las manos y pasaba los pecados de uno, ese fue Barrabás. Ese fue el mismo evento que ocurrió con Barrabás, que a Barrabás lo dejaron ir y Jesús cargó con los pecados. ¿Ok? Pero entonces, la expectativa era, que le amarraban una soga con una campanita al sumo sacerdote, porque si Dios no había aceptado el sacrificio del sumo sacerdote, moría. Todo el que entraba ahí sin ser sumo sacerdote, sin el momento, moría. Pues entonces estaba todo el mundo, el pueblo, en la expectativa, por si se oía un cutum, ¡cling! Entonces lo tenían que alar y sacarlo porque se moría. Pero entonces cuando el sumo sacerdote salía y todo el pueblo, ¡guau!, aceptaron nuestro sacrificio, ¿entiendes? Y ese era el evento. Ese era el evento que ocurría. ¿Está entendiendo? Qué bueno. Qué bueno. El problema con el sacrificio de los animales, ¿cuál era? Este sistema tenía sus limitaciones por tener que hacer sacrificios constantemente. Eso era todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces habían diferentes tipos de animales. Estaban la gente que tenía dinero, pues podía tener los dos toros y esas cosas. Y entonces estaban las palomillas, que eran para el más pobre. Pero para que tú veas que Dios no tiene problema con eso, porque ahí es donde está el corazón. Recuerda la viuda en el templo, ¿ok? Su efectividad nunca estuvo en el simple ritual. Escucha bien. Desde el principio se ha tratado del corazón del adorador, no del valor de la ofrenda. Yo puedo llevar una palomilla, tú puedes llevar un toro, pero si mi corazón está arrepentido de verdad, yo la estoy llevando con el corazón de adorar al Señor, con ese, no tiene que ver el tamaño del sacrificio. Es igual que la ofrenda.
La ofrenda no es cantidad, es como tú la des. Recuerda que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Oseas 6:6. Esto tiene que ver con lo que yo le acabo de decir. Oseas 6:6. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. En la ofrenda, Dios te bendice por tú ser fiel a la ofrenda, al diezmo y la ofrenda. Pero ¿con qué corazón tú la estás dando? Es el corazón. Es el corazón. Esos sacrificios tenían que ver, ¿sabes? Yo te aseguro que sumos sacerdotes tienen que haber muerto. No lo menciona, yo que Dios recuerde, en los libros de, ¿verdad? de Samuel, de Reyes y de Crónicas. No recuerdo ahora que pueda haber mención de sacerdotes que murieron. Pero cuando le ponían la soga y la campanita, ¿era por algo? Era por algo. Porque Dios pedía, si vienes aquí tienes que entrar correctamente. No me vengas con títulos, no me vengas con nada de esas cosas. Porque lo que pasa es que cuando vamos a Caifás y sus secuaces, yo no sé si la presencia de Dios estaba ahí ya. Con esa gente, la presencia de Dios se tiene que haber ido de allí hace tiempo. Con ese grupo que empezaron a mercadear. Recuerde lo que ocurre después del día. ¿Por qué Jesús vira las mesas? Jesús vira las mesas, lo he explicado, pero para beneficio del que no lo sabe todavía. Jesús entró al templo y viró molesto las mesas. Y cuando dijo, mi casa es casa de oración, los ladrones van a casa, una cueva de ladrones, se ha convertido en una cueva de ladrones. Es que había un truco, como lo hay hoy en día en los gobiernos, por no decir en el gobierno, donde los sacerdotes estaban confabulados con los que vendían animales para sacrificio y con los cambistas de moneda. Y como recuerda que venía gente de otros sitios lejanos, habían cuidado su corderito, su palomilla, lo que fue, y la llevaban cuidadita, perfecta, sin defecto. Y cuando la llevaban allí, en el truco que tenían, el sacerdote decía, no, eso no está, no cualifica, no es USDA Choice. Entonces le decían, pero vete allí, porque ya venían 5 o 6 días caminando. O sea, ellos no podían volver a la casa a buscar otro. Pues mira, vete donde están aquellos, esa te la cogemos en trading y te dan una que ya está USDA Choice. Entonces iban allá, le hacían el cambio, pagaban, pero esa la cogían y después la vendían de nuevo. Entonces una parte se la daban al sacerdote, otra parte era para el hombre. Entonces no le querían aceptar las monedas que traían de otro sitio, entonces tenían que hacer cambio y les cobraban también por cambiar. Pues por eso es que Jesús entra prendido al templo y le vira a todas las mesas, mire brother, ustedes han cogido esto de vacilón aquí, la está pobre engañando a esta gente, ¿verdad? En el libro de Malaquías, del profeta, ese es el último libro del Antiguo Testamento. En ese libro ya los sacrificios se convirtieron en inútiles. Cuando tú lo lees, ahí es donde dice en el versículo 10, le habrá robado el hombre a Dios, sí, en sus diezmos y en sus ofrendas, porque lo cogieron a otra cosa. ¿Ok? Vaya conmigo a Malaquías en el capítulo 1, en el versículo 10. ¿Lo tiene? Dice, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré
sus ofrendas. Porque no se convirtió, el corazón contrito y humillado ya no estaba. Es lo que le dije, se convirtió en el que pecamos y sacrificamos. Porque ya no era un sacrificio de verdad saliendo del corazón de la persona. Y ya Dios dijo, ese es el último capítulo, el último libro del Antiguo Testamento. Recuérdelo. Entonces, ¿qué pasó? Vino el sacrificio definitivo. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento culmina en Jesús. Ahí fue que terminó. No es otra cosa diferente, es que culmina ahí. Porque el pueblo tenía que entender qué eran los sacrificios. El pueblo tenía que entender cuál era el propósito de ese sacrificio, de ese derramamiento de sangre, de esa sustitución de un animal por el pecado del hombre. Y todo preparó el camino para Jesús. Yo le voy a invitar que usted anote esto y después lo lee en su casa. Usted se va a leer Hebreos. Yo voy a leer unas porciones ahora, pero usted se va a leer Hebreos desde el capítulo 9, versículo 11, hasta Hebreos 10. Galito, Nicole, esa porción última que tienes es Hebreos 10, 23, 26. No es 9, lo puse 9 sin querer. O es 9, no, es 10. Estoy casi seguro que es 10. Déjame ver, mija, porque yo a veces... Déjame ver. No, es 9, no, sigue siendo el 9. Perdónenme un momentito, dame un break un momentito. No, es el 9, está bien. Estoy correcto. Qué bueno. Ok. Pero léase esos dos capítulos, desde el 11 hasta Hebreos, desde el 9:11 hasta el 10:25. Ahí da una explicación tan espectacular de todo esto, de lo que significó y del cambio, de qué ocurrió. Ahora vaya conmigo a Hebreos 9. Vamos a leer del 11 al 15. ¿Ok? Dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró a ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, en el cual no fue hecho por manos humanas ni por parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la de cabras ni becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Para ahí un momento. Mira esto. Cuando usted lee en el Pentateuco, en uno de los libros, cuando Dios le da la orden a Moisés de construir el tabernáculo, a él lo llevaron al cielo para que viera el tabernáculo y va a ser uno igual que este en la tierra. Por eso es que lo dice aquí el escritor de los Hebreos, uno similar al del cielo, pero el del cielo no fue hecho con manos humanas. Entonces está diciendo, mira la película ahora, que Jesús ahora es el sumo sacerdote y Él entró en el lugar santísimo del cielo. Él llevó su propia sangre y la derramó allí para entonces nosotros tener redención para siempre. El mismo evento que hacía el sumo sacerdote aquí, lo hizo Jesús, pero con su propia sangre. ¿Ok? Dáselo duro a Él. Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínase cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios le ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ok.
Recuerden que en Malaquías ya Dios está, porque Dios sabe todo. Dios sabía dónde esto iba a llegar. Pero Él les enseñó a ese pueblo durante cientos de años cuál era el significado del sacrificio. Por eso los más inteligentes en el tiempo, o los más que estudiaban realmente la Biblia, se dieron cuenta y dijeron, espérate, esto está similar a lo que nosotros hacemos. ¿Entiende? Porque entonces recuerde qué es lo que dice Juan el Bautista cuando Jesús se acerca ese día que se encontraron. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo estamos preparando, te estamos trayendo hasta aquí, porque aquí llegó el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto de Dios, de una vez y para siempre. Porque ya no tienes que matar un cordero, ya no tienes que matar una palomilla, ni un toro, ni un cabrito. Ya no es necesario. Simplemente nos acercamos con acción de gracia al trono de la gracia. Lo hablamos los otros días aquí. Dáselo a Él. Suban los adoradores, por favor. Hebreos 9:23. Vamos a leer hasta el 26 aquí. Por esa razón, escuche, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Recuerde que Jesús no va por casualidad. Jesús no fue porque un día se le ocurrió, pues déjame ir a hacer un sacrificio. No. Después que el pueblo había establecido el sistema de sacrificio, que lo entendía y lo entendieron, y siempre el que entiende siempre empieza a hacer truco. Entonces Jesús dijo, ok, llegó el tiempo, papá, del sacrificio perfecto. Vamos a hacerlo. Es mi sangre, una sangre superior a la de los animales. Versículo 24. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? A favor del pueblo llevaba la sangre, pues Jesús va a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte al sacrificio. Eso es todo lo que pasó. Eso fue todo lo que quiso hacer Dios. Explicarlo y enseñarlo y hacer una rutina de esto para que cuando llegara Jesús lo pudieran entender. Pero no lo entendieron. Pero lo importante es que usted y yo sí lo entendemos. Hoy usted y yo lo entendemos. Y cuando tú entiendes el sacrificio de Jesús, te das cuenta de cuán amor tan grande Él siente por nosotros. Yo me enamoré de Jesús cuando entendí el sacrificio. Por eso es importante que usted lo entienda también. O sea, eso no fue pues porque a Dios le dio la gana. No. Todo lo que Dios estableció en la Biblia a la larga tiene un propósito. Hoy para nosotros es más fácil porque nosotros tenemos la palabra, tenemos estudio y lo podemos entender quizás de una forma mejor. Para ellos era un poco más difícil, ¿verdad? Pero para nosotros es que Dios lo hizo fácil. Recuerde que la Biblia dice que Jesús fue a lo más profundo de la tierra y se trajo cautiva la cautividad. Entre el viernes y el domingo, Jesús bajó a lo más profundo de la tierra, y en mi opinión y lo que yo veo es que pues le toca ir al infierno, le toca ir para allá abajo porque él cargó el pecado.
¿A dónde le toca ir? Pero Dios había hecho el infierno y lo habían dividido por un momento para el seno de Abraham y el otro lado el lugar de tormento, ¿verdad? Recuerde que Jesús también sabiamente hace una historia de Lázaro, el mendigo y el hombre rico. Y se cree que no es una parábola porque en las parábolas Jesús no mencionaba nombres. Aquí Jesús menciona un nombre. O sea que eso pues aparentemente pasó real. Y entonces llega Jesús y se trae cautiva la cautividad. Y todos los que habían muerto, no al garete con los sacrificios, los que iban y hacían los sacrificios de la manera, ¿verdad? De la manera con el corazón, con que lo entendieron realmente. ¿Cuántos lo entendieron? No sé, pero si es como hoy en día, una minoría lo entiende. Porque aún en la iglesia hay gente que no lo entiende. Que no lo entienden. Que vienen a buscar paz los domingos y los miércoles a la iglesia. Ay, es que vengo a coger el booster de la semana. Y está bien que cojas el booster de la semana, pero se supone que tú estés conectado al booster. O sea, tú vivas conectado, tú seas ya, ¿sabes? Tú te conectas, por la noche te conectas cuando te acuestas y ya tú estás busteado para todo el día. Se supone. Nosotros nos congregamos para aprender más de la palabra, para adorar en congregación, para adorar, para hacerle culto al Señor y para aprender. ¿Ok? Pues esa gente, Jesús entonces se los llevó ¿a dónde? Al paraíso. Que todo el que muere ahora en Cristo va al paraíso. ¿Qué le dijo al ladrón de la cruz? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No es el cielo. El cielo todavía no está. El cielo está en construcción, ya debe estar construido ya. Jesús dijo, yo me voy a hacerles morada, yo voy a preparar todo para que cuando ustedes vengan, para que donde ustedes estén, para donde yo esté, yo quiero que ustedes estén. El cielo no es todavía. Cuando vayamos y las bodas del Cordero ocurran, ¿quién se va a casar con el Cordero? La iglesia. Nosotros somos la novia. Nosotros somos la novia. Pues todo esto que se estableció desde las pieles del capítulo 3 de Génesis hasta la resurrección de Cristo, porque cuando Él resucitó ya Él se había llevado cautiva la cautividad y entonces regresó resucitado. Entienda esto, es importante que usted entienda esto perfectamente, porque entonces de ahí en adelante, ahora nosotros, el que muere en Cristo, vamos al paraíso. Y el paraíso debe estar chévere también. O sea, eso debe ser un sitio bien cool allí, con vegetación así bien linda y todo bien chévere. Pero va a llegar un día que cuando vayamos a las bodas del Cordero, que en mi opinión, y yo se los enseñé los otros días, es cuando terminen los 7 años, los 3 años y medio de paz y los 3 y medio de gran tribulación. Entonces viene, ahí vamos a estar nosotros en las bodas del Cordero. Y cuando terminen esos 7 años, venimos con Cristo a establecer el gobierno milenial, el reino milenial en Puerto Rico. Y después nos vamos para las calles de oro, para el mar de cristal, para donde todo hay. Yo no sé si tú quieres ese momento, pero yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Y todo basado en el sacrificio. Esa es la base de todo. Si Jesús no muere en la cruz, derrama su sangre, la lleva al tabernáculo del cielo y le dice: papá, aquí está la sangre que limpia a todos los que murieron, a los que están y a los que vienen de una vez y para siempre, y nos da la opción de la vida eterna, como escribió el de los Hebreos. Y ahí es donde queremos estar tú y yo. Por eso es tan importante que esto lo entendamos, porque no podemos caminar. Ay, si el sacrificio de Jesús. Ay, y si el que te pregunte ¿y por qué? Ya tú sabes. Él fue el sustituto. De una vez y para siempre
de los pecados de los que estaban y de nosotros. Porque mientras le daban latigazos, él pensaba en Mayra, y pensaba en Silvia, y pensaba en Moisés, y pensaba en Víctor. Pero yo no estaba vivo todavía, yo sé, pero tú estabas en su mente desde antes de la fundación del mundo. Tú estabas en su mente desde antes de la fundación del mundo. Así que recuerde que Cristo fue a la cruz en sustitución por usted y por mí. Aunque todavía usted y yo no existíamos, ya Él había hecho todo para este tiempo. Así es el Dios de nosotros. Esa es la manera en que Dios puede tener relación con gente pecadora. Así es como Dios puede tener relación sin bajar. Él no tiene que bajar los estándares. Él te sube a ti. Él te dice: confesaste a Jesús como Señor y Salvador. Fuiste limpio por su sangre. Vente. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Inclina tu rostro un momentito, por favor.